Ok, en el curso de biología, pues en ocasiones anteriores estábamos hablando de las glándulas mamarias y su desarrollo. Sabemos que es parte del efecto de las hormonas producidas por la hipófisis o glándula pituitaria que está a nivel del cerebro. Entonces, estas pues se van a estimular su desarrollo a partir de la adolescencia y en algún momento, pues cuando se esté después del parto, la prolactina entra en acción, bueno, y en la última fase del parto más que todo, y se produce el líquido, ¿verdad? Que se va a utilizar en la lactancia materna, o sea, esa leche materna. Bueno, ese sería el desarrollo de las glándulas mamarias. Entonces, ahora bien, cuando hay problemas con ellas, podemos llegar a presentar cáncer de mama y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, acá no sé si ustedes logran ver la imagen. No, profesora. No, ¿verdad? A mí tampoco me aparece. Está como cargando. Bueno, vamos a pasar a la información porque esta mi presentación hoy no quiere colaborar. Entonces veamos, la imagen que estaba en la diapositiva anterior que sigue sin aparecer era la de los lóbulos de las glándulas mamarias, ¿verdad? Y cómo todas esas glándulas o lóbulos, que se los voy a mostrar mejor acá, estos lóbulos, pues van a llevar sus pequeños conductos hacia el pezón, que es donde se expulsa la leche materna. Pues bueno, ahí está. A nivel interno, cada glándula mamaria consiste en de 15 a 25 lóbulos de estas estructuras que se difunden alrededor del pezón. ¿De qué depende la cantidad? Pues en muchos factores. Por ejemplo, una mujer con senos grandes pues va a poder producir más leche materna que una mujer de senos pequeños. Entonces ahí puede estar la cantidad de lóbulos o pues también relacionados con su genética, ¿verdad? Porque puede hacer que a pesar de tener senos grandes produzca poca leche materna, pero son casos muy excepcionales. Los lóbulos están acolchados y separados unos de otros por tejido conectivo y grasa para que no se dañen. Son estructuras bastante delicadas. Vamos a poner acá. Ahí está. Dentro de cada lóbulo hay cámaras más pequeñas llamadas lobulillos, que pues es una terminación para hacer notar que son más pequeños, que contienen grupos de glándulas alveolares. Entonces, miren, dentro de los lobulillos, dentro de cada lóbulo, de cada seno, están estas glándulas alveolares, que son las que producen leche cuando la mujer está lactando, o sea, cuando nace el bebé y su cuerpo produce la leche para alimentarlo. O sea, cuando dice lactando, en cuanto a la madre se refiere a produciendo leche. Al bebé, pues consumiendo esa leche, ¿sí? Entonces, pues hay que tener los términos bien claros. Las glándulas alveolares de cada lobulillo hacen pasar la leche hacia los conductos mamarios o conductos galactóforos. ¿Se recuerdan? Que son los que van a desembocar en el pezón, que se abren hacia el exterior del pezón. Y es allí, pues, donde se da la lactancia materna. Que en las primeras semanas, déjenme contarles que es un proceso un poco doloroso para la mamá, ¿verdad? Porque es un tejido que no está acostumbrado a ese proceso, ¿verdad? Y incluso hay mujeres que si no se cuidan, si no se aplican una crema hidratante o algo, se puede agrietar el pezón y es bastante doloroso y no puede dejar de amamantar a su bebé, entonces sí es complicado, ¿verdad? Y muchas madres primerizas pasan por experiencias un tanto negativas a la hora de amamantar. Por ello, pues hay que informarse, ¿verdad? Entonces, sí, la lactancia materna es algo maravilloso, es algo necesario, es algo vital en los primeros 6 meses de vida del recién nacido, pero pues también hay que prepararse, ¿verdad? Para que no se convierta en una experiencia un tanto dolorosa para la mamá. No es así en todos los casos, debo decirlo. Muy bien. Ahora bien, ya sabemos cómo se desarrollan las glándulas mamarias, sabemos para qué sirven.
pero pues hay un problema, ¿verdad? No todo se da bien al 100% y ahí entra el problema del cáncer de mama, ¿verdad? Esta es una problemática bastante actual, bastante común en Guatemala y en muchos otros países del mundo. Entonces afecta en un 99% a las mujeres, ¿verdad? Es muy raro el caso del hombre que presente este tipo de cáncer porque las glándulas mamarias no se desarrollan en ellos. O sea, sí están presentes, pero no tienen funciones. Entonces, es uno de los cánceres que más afectan a las mujeres, tristemente, ¿verdad? Una de cada 8 mujeres desarrollará esta enfermedad. Lean esa estadística. Una de cada 8. Entonces, ¿cuántas mujeres hay en el curso? Se dividen dentro de 8 y pues posiblemente eh, ese número pues sería la cantidad de chicas que posiblemente lo desarrollen. No es para asustarse, muchas veces se desarrolla en niveles muy bajos y el cuerpo mismo lo elimina. Recuérdense que hay células especializadas para acabar con células cancerígenas, que son los natural killers, un tipo de linfocitos o células de defensa en el cuerpo humano. Pero cuando esas defensas se ven sobrepasadas, pues sí se desarrolla el cáncer. O sea, miren, al día usted podría estar desarrollando células cancerígenas, pero su mismo cuerpo las elimina y no se le desarrolla. Pero no todas las personas cuentan con esa suerte, ¿verdad? De que el sistema inmune lo elimine y usted ni se enteró de que pudo tener algún tipo de cáncer, porque su cuerpo lo eliminó. Cuando eso no sucede, pues se desarrolla el cáncer y se viven los síntomas y se le tiene que buscar solución. Si es en una etapa temprana, es fácil rehabilitarse, curarse, y ya en las etapas más avanzadas, pues es un poquito más complicado. Entonces, alrededor del 10% de cánceres de mama tienen su origen en defectos hereditarios. Esto es bastante difícil. O sea, si alguien en su familia ya tuvo cáncer de mama, usted tiene que estar no asustado o asustada de por vida, no, sino que tiene que estar un poco más atenta a cualquier síntoma que se relacione con el cáncer de mama, porque hay una posibilidad de que usted lo desarrolle porque alguien en su familia lo tuvo. Entonces, y a la mitad de este 10% se le puede seguir el rastro hasta mutaciones peligrosas en un par de genes, ¿verdad? El BRCA1 y el 2. Entonces, miren, quiere decir que un alto porcentaje de mujeres con familiares que han tenido cáncer de mama, pues puede desarrollarlo. Y esa línea de cáncer se puede detectar incluso en qué genes está la probabilidad de desarrollar el cáncer. Ya que hay exámenes que ya a nivel genético que pueden decir si usted tiene esa posibilidad, ¿verdad? Obviamente son exámenes un poquito caros, ¿verdad? Porque genética en Guatemala hay pocos laboratorios especializados hasta ese nivel. IBGEM, creo que se llama uno de los únicos que trabaja genética en Guatemala. Pero bueno, ese es el 10% de las mujeres que pues es por herencia. El 80% de las mujeres que portan el gen alterado desarrolla el cáncer de mama. O sea, del 100% de mujeres que tienen cáncer de mama, un 10% es hereditario. O sea, de 100 mujeres con cáncer de mama, 10 lo obtuvieron por problemas en sus genes. De ese 10%, ¿verdad? Pues todavía hay un 80% que tienen el gen alterado y que sí desarrolla el cáncer y un 20% que no. O sea, no son estadísticas tan desalentadoras, porque puede ser que usted pertenezca al 10% de mujeres que puede desarrollar el cáncer de mama, pero esté dentro del 20% de mujeres que no lo desarrolle a pesar de tener el gen alterado. Pero el 80% sí lo desarrolla. O sea, son estadísticas. Aquí es a origen genético, pero no es la única causa.
A ver, cuando hablamos de causas, pues estamos hablando de los motivos, de las razones por las cuales podemos sufrir esta enfermedad. Entonces, con la posible excepción de la historia familiar, o sea, que si usted sabe que alguien tuvo cáncer de mama en su familia, tiene una posibilidad de generarlo, haciendo a un lado esa causa, la mayoría de los factores de riesgo reflejan una exposición muy prolongada a los estrógenos. Y aquí viene el problema de que por ello hay que tener un control de sus ciclos ováricos y menstruales. Las mujeres que tienen menstruaciones tempranas, o sea, que no habían llegado ni a los 11 años y ya tuvieron una menstruación, mujeres que empezaron a menstruar desde los 8 o 9 años, tienen más posibilidades de generar el cáncer de mama. Eso es una menstruación temprana. Menopausia tardía, la mujer que llega después de los 50 y aún menstrua, su cuerpo ya no tendría que estar recibiendo la carga de estrógenos de cada ovulación, pero sigue recibiéndola. Entonces, eso se convierte en un factor de riesgo para generar el cáncer de mama. Entonces, no es normal ni menstruar muy temprano, ni que la menopausia llegue muy tardía. O sea, después de los 50 años, 55 años y todavía con menstruación, pues puede llevar a que genere el cáncer de mama. Y alguna terapia de sustitución de estrógenos, etcétera. O sea, si usted en su vida alguna vez recibió alguna medicación que lleve estrógenos o derivados de estos, aumenta sus posibilidades de de producir cáncer de mama. O sea, no es que todas las mujeres que hayan recibido un tratamiento con estrógenos pues vayan a generar cáncer de mama. No, pero es posible que sí, ¿verdad? O sea, tienen una posibilidad mayor. Entonces, si se dan cuenta, las causas del cáncer de mama están relacionadas con dos factores. Uno, hereditarios. O sea, le tocó la lotería genética y tiene los genes predispuestos para el cáncer de mama. O dos, hormonal. Los estrógenos en demasía pueden afectar y que generemos este tipo de cáncer. Entonces, ni menstruaciones muy tempranas, ni menopausia tardía, ni muchos medicamentos que contengan hormonas. Y sobre esto, usted dirá, bueno, nunca he recibido un medicamento. Esto ya es una percepción un poco personal, así que ustedes si quieren lo toman o no. Hay tipos de alimentos hoy en día que tienen procesos hormonales, por ejemplo, las famosas alitas de pollo. Para que los pollos crezcan rápidamente y obtener pues más alitas y más comercio y todo esto, eh, es con procesos hormonales. Entonces, usted compra esas alitas, ¿verdad? De X restaurante o de las que venden en paquetes para que usted haga en casa, los cocina, los consume, aún hay cantidad de ciertas hormonas allí presentes. Ese tipo de alimentación es lo que ha hecho que tengamos mayor contacto con estrógenos y también pues eleva las posibilidades del cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, nuestra alimentación con todos esos alimentos procesados, que muchos pues necesitan hormonas para hacer crecer más rápido a los animales y pues matarlos y vender, está generando esa elevación. Entonces, cuidado con los alimentos muy procesados o el pollo frito, las alitas y todo eso que son deliciosas, nos gustan, pero no hay que consumirlas tan seguido por la exposición que tenemos a hormonas que nuestro cuerpo no está listo para recibir. Entonces, puede hacer que también eso genere cáncer. Ahora, conozcamos un poquito más. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar una mujer con cáncer de mama? Y aquí es lo importante, porque el cáncer de mama, es cierto, se da un porcentaje mucho mayor en las personas mayores de 50 años, pero también se puede dar en personas más jóvenes. Entonces, más que todo, pónganle atención por aquello de algún familiar, una tía, su mamá, una hermana mayor, pues para que les puedan ayudar, porque muchas veces el cáncer avanza por falta de información. Entonces, veamos acá cuáles son los síntomas. Uno, el cáncer de mama a menudo se señala por un cambio en la textura de la piel.
fruncimiento o pérdidas de líquido por el pezón. Si una persona observa que su sostén tiene manchas de algún líquido o ve salir líquido de su pezón sin estar dando de mamar, es una señal de alerta e inmediatamente tiene que ir a un ginecólogo para que se le haga un examen. Si ve que la textura de la piel de sus senos, pues cada quien conoce su cuerpo, por eso hay que autoexaminarse, y ve que se está frunciendo en algunas partes, que se puso como piel de naranja en otras, esa es otra señal, o se endureció en alguna parte, principalmente del lado de la axila, ¿verdad? Abajo de la axila, es otra señal de alarma. Entonces, ningún médico sabe cómo era su piel antes, pero usted sí. Entonces le dice, mire, yo tuve un cambio. Acá era pues liso, suave y ahora se siente duro, me duele, se enrojeció, mire, parece piel de naranja, se está hundiendo en este pedacito. Esas son señales de alarma. Sin duda, el mejor modo de aumentar las posibilidades de supervivencia, aquí ni siquiera son posibilidades estéticas, porque si tienen que quitar una glándula mamaria, pues la quitan. La cuestión es sobrevivir al cáncer. Entonces, para aumentar esas posibilidades de supervivencia al cáncer de mama es una detección temprana. Entonces, mediante una mamografía. Este examen no es invasivo, pero sí algunas mujeres se quejan de que es un poco doloroso, ¿verdad? Colocan dentro de 2 placas el seno y lo presionan para poder sacar un examen de él, como una radiografía, se podría decir, y observan los lóbulos y todo, pero es un poco incómodo. Entonces, si usted no quiere ir a hacerse una mamografía, pues la autoexploración es algo que tendríamos que hacer mínimo una vez al mes, palpar toda la superficie mamaria y ver si hay alguna anormalidad, si hay un cambio, si hay dolor, si hay líquido saliendo del pezón, si la piel ha cambiado, si se sienten bolitas abajo de la piel, es una señal, ¿verdad?, de que tenemos que ir al médico. Entonces, la mayoría de mujeres que logra descubrir a tiempo el cáncer de mama es porque se realiza la autoexploración con frecuencia, que es palpar la superficie para ver si hay cambios en la textura de la piel, fruncimientos, hundimientos, durezas que antes no estaban, pérdidas de líquido por el pezón, cualquiera de esas señales. Entonces, la autoexploración es importante. Ya si la autoexploración usted siente alguna de estas síntomas, usted ve algún cambio, entonces va al médico y el médico le va a dejar una mamografía. ¿Para qué? Para saber qué tan avanzado está el cáncer, si es solo un quiste o un tumor, una cosa pequeña que se va fácilmente con una operación o medicamentos, o una radiografía o una quimioterapia, o si ya es necesaria la operación y hay que extraer la glándula mamaria. Entonces, en algunos casos es necesario para poderle salvar la vida al paciente, porque si no, el cáncer se extiende, llega a órganos vitales. Recuérdense que está en la zona del tórax, ahí tenemos cerca el corazón, los pulmones, y un cáncer que se extiende, pues es muy difícil sobrevivir a él. Entonces, las mamografías pues ya son más especializadas, ¿verdad? Se las dejan a una mujer de la que ya hay sospechas del cáncer de mama, pero la autoexploración puede hacer la diferencia para salvar una vida. Hay que darse cuenta de cualquier cambio. Hay personas que ni siquiera quieren verse a sí mismos porque dicen que es malo o algo así, pero hay que conocer su propio cuerpo para pues, poder tener la idea de cómo es en un estado saludable y notar cualquier cambio, porque incluso hay cánceres silenciosos como el cáncer de piel que comienzan con una manchita y esa mancha se va extendiendo, extendiendo y pues nos damos cuenta hasta que ya es muy evidente, ¿no? Hay que estar pendientes de su cuerpo en cada momento, tanto hombres como mujeres. En el caso de los hombres, el cáncer prostático, pues si hay dolor al orinar, si hay dolor en la zona pélvica, pues son señales de alarma también. Entonces, a ver, ¿cómo se realiza esta autoexploración? Si ven la imagen, la silueta de la mujer pues tiene la mano levantada y por detrás de la cabeza.
con el codo pues a la altura de las orejas más o menos, ¿verdad? Entonces usted levanta su mano, la coloca atrás de su oreja y con la otra mano palpa el seno de la mano levantada. Palpa pues por debajo del pezón, a un lado, abajo de la axila, que principalmente allí son los ganglios que se inflaman cuando hay cáncer de mama, entonces abajo de la axila principalmente, y se palpa todo, ¿verdad? Si va a revisar el otro seno, pues levanta la mano del seno que va a revisar y con la mano contraria realiza el mismo procedimiento. ¿Cuáles son las señales de alarma? Primero, endurecimiento. Si todo el seno se siente endurecido, hay que ir al médico. Si encuentra algún bulto, también. Si se forman hoyuelos en la textura, se hunde, hay hundimientos ahí, no es normal. Si hay una hendidura muy grande, o sea, no es que se le esté desinflando como una llanta, ¿verdad? Sino que allí hay algo en lo que está pasando y está afectando de manera interna. Si hay enrojecimiento de todo el busto o de una sección de solo una parte, pues también. Por ello, como hay que ver todo esto, se hace frente a un espejo. ¿Sí? Entonces, enrojecimiento, si hay secreción de parte del pezón, entonces también es una señal de alarma. Si el pezón tenía normalmente un tamaño y se hizo más pequeño, se retrae, es otra señal de alarma. Si alrededor del pezón se ve un crecimiento de venas anormal, ¿verdad? Incluso cambian la coloración, también es una señal de alarma. La piel de naranja, que se ven como poros en la piel del seno, también. Y si se ve el crecimiento de una masa de un color distinto sobre el busto, si este cambia de forma, ¿verdad? También puede ser una señal de alarma. Eh, pues eso sí, tiene que autoconocerse, ¿verdad? Si no, pues ¿cómo va a saber que cambiaron de forma? Si nunca se los había visto, nunca los había palpado, pues no se dan cuenta de los cambios hasta que ya es muy tarde y ya hay dolor. Y cuando hay dolor, ya el cáncer pues está un poquito más avanzado. Y lo último también es la erosión cutánea, ver como laceraciones que aparecen de la nada, como si se hubiese golpeado, pero no se ha golpeado. Entonces, esas moretes, esa piel dañada, pues puede ser una mala señal. Muy bien, lo de este tipo de cáncer, pues es más común que se dé en mujeres adultas, porque esa razón de estar expuestas a los estrógenos, pues se desencadena más ya en la etapa adulta. Pero desde jóvenes, desde que son señoritas, ¿verdad? Hay que empezar a realizar el autoexamen para conocerse y estar atentas por si surge cualquier cambio, ¿verdad? Si usted pues considera que es muy joven para ello, no está por demás que informe a su mamá, a su tía, a su hermana mayor, a alguna mujer que conozca para que lo realice. ¿Por qué? Porque esto le puede salvar la vida a una mujer. Muchas mujeres por vergüenza no se realizan ni el autoexamen ni van al médico por problemas con la menstruación o sus senos porque da vergüenza. Pero hay que quitar eso y empezar a practicar una cultura de prevención porque el cáncer es una situación real en el país. Las estadísticas lo demuestran. El cáncer de mama y el cáncer de próstata son asesinos silenciosos porque las personas prefieren callarse lo que ven o las anormalidades o los dolores por no ir al médico. Y al final, pues sí podemos perder la vida. Entonces sí es necesario, ¿verdad? Hacer este autoexamen y poder notar cualquier pues diferencia que se encuentre en alguno de los senos o en su cuerpo en general. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto, duda, comentario. Miss, una pregunta.
Es verdad que las mujeres que no tienen hijos tienen más posibilidades de tener cáncer de mama. Tristemente, sí, porque imagínense, una mujer que tiene hijos durante 9 meses no recibe una gran cantidad de estrógenos como en la ovulación, porque no está ovulando. Igual los ovarios poliquísticos, ¿verdad? También ahí nos generan pues problemas. Sí, eleva la posibilidad, pero si todos sus procesos o ciclos menstruales están normales, pues no tendría por qué, o si genéticamente no tiene problemas, pues también, ¿verdad? Pero sí es posible, ¿verdad? Porque toda su vida recibe estrógenos mes a mes y pues nunca quedó embarazada. Entonces, pero no es como quien diga, ¿verdad? Ah, voy a tener un hijo para nunca tener cáncer de mama. No, mujeres con hijos lo padecen. Entonces, ahí sí que al final de cuentas es por la lotería genética o la cantidad de estrógenos que reciben a lo largo de su vida. Hay mujeres que nunca tienen hijos y nunca tienen este tipo de problemas o enfermedades. Entonces, tampoco hay que relacionarlo directamente con ello. Por ejemplo, una mujer que nunca tiene hijos, pero se alimenta sanamente, hace ejercicio, es muy regular en sus periodos menstruales, pues puede hacer que nunca llegue a desarrollar este tipo de cáncer. A una mujer que tiene hijos, pero se alimenta re mal, alitas de pollo cada 3 días, de comida chatarra, no hace ejercicio, periodos menstruales irregulares, tiene más posibilidades ella de generar este cáncer que la que nunca tuvo hijos. Entonces, miren, el estilo de vida que tengamos puede ser un mayor factor de riesgo que si tenemos hijos o no. Bueno, ahorita estaba con la duda que planteó su compañera, pues estaba aquí investigando un poquito más, porque obviamente yo no lo sé todo sobre el cáncer de mama, sabe más pues un especialista en ello, pero sí, justamente nos dice que el estilo de vida puede afectar más que la decisión de tener hijos o no. Por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas está muy relacionado con el aumento del riesgo de padecer cáncer de seno. O sea que pues hay que evitar ciertas bebidas en nuestra vida. Entonces, las personas que no beben alcohol tienen menos probabilidad de riesgo que las personas que sí. Las que no tienen, pues siempre el 7 al 10% de probabilidad de riesgo y las personas que sí tienen un 20% extra de posibilidad de riesgo de padecerlo. Es más factible que el cáncer de mama esté relacionado con el sobrepeso que con tener hijos o no. Entonces, el sobrepeso o la obesidad después de la menopausia, hago esa aclaración, aumentan el riesgo del cáncer del seno. Antes de la menopausia, pues el hecho de la ovulación y todo ello, pues mantiene regulada la cantidad de estrógenos, pero la obesidad después de la menopausia sí puede generar que se produzca el cáncer de mama. Veamos, la inactividad física también. Ya me estoy asustando. Sí hay que hacer bastante ejercicio porque si usted se ejercita, disminuye la cantidad, el riesgo de padecer cáncer de mama. Las mujeres que no han tenido hijos o aquellas que tuvieron su primer hijo después de los 30 años tienen en general un riesgo ligeramente mayor de padecer cáncer de seno. Los embarazos múltiples gemelos y quedar embarazada a una edad temprana, no dice 15 años, ni 17, ni 20, ¿va? Pongamos de idea por ahí a los 25, no estamos hablando de los 15 años, me voy a embarazar a los 14 porque no quiero tener cáncer de mama, no, tampoco, ¿verdad? Pero sí dice que quedar embarazada a una temprana edad reducen el riesgo de cáncer de seno. Estamos hablando de los 25 a los 30.
Sin embargo, el efecto del embarazo en el riesgo de cáncer de seno es complejo. Entonces, dice que el riesgo del cáncer de seno es mayor durante aproximadamente la primera década después de tener un hijo. Otro, veamos, el no dar de lactar a los bebés también aumenta el riesgo. Y bueno, el control de la natalidad. Aquí sí estamos tocando pues un aspecto un poquito controversial. Porque las inyecciones, las píldoras anticonceptivas, todas ellas tienen hormonas. Los implantes o dispositivos intrauterinos y todo ello, pues también tienen hormonas. Realmente pueden aumentar el riesgo del cáncer de mama. Por eso no es justo, ¿verdad?, que solo el control natal sea todo hacia la mujer cuando es a través de hormonas que ponen en riesgo nuestro cuerpo. También hay otros métodos y el hombre pues también puede involucrarse en ese proceso, ¿verdad? Y bueno, la terapia hormonal después de la menopausia es una gran causa del cáncer de mama. Entonces, regresando a la pregunta que realizaste, pues sí y no. Entonces, el riesgo es bastante por muchos factores. El decidir no tener un hijo no nos pone en mayor riesgo. El decidir tener hijos tampoco es que nos ponga en un mayor riesgo, más tiene que ver con el estilo de vida. Y puede hacer que la mujer sea súper saludable en alimentación, en ejercicio, pero genéticamente ya trae la predisposición y lo genere. O sea, depende de muchos factores, pero depende de uno mismo descubrirlo a tiempo, hacerse el autoexamen, ir al médico en una etapa temprana del cáncer, atenderse, hacer todo el proceso, verá radioterapias, quimioterapias, operación si es necesario y salvaguardar la vida. Sí, entonces ahí sí que es acción de todas, pero depende de uno mismo. No hay que esperar a que alguien note algo extraño en nosotros, en nuestro propio cuerpo, sino que tiene que ser uno mismo, tanto mujeres como hombres, porque no, el cáncer de mama no es el único tipo de cáncer que existe, ¿verdad? Lastimosamente son demasiados. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta antes de terminar. Miren, un último comentario que acabo de encontrar aquí que me da bastante curiosidad. Dice, los implantes de seno, por si alguien ha pensado alguna vez en aumentar el tamaño de su busto, pues no están tan relacionados con el riesgo mayor, pero están relacionados con un tipo infrecuente del linfoma no Hodgkin llamado linfoma anaplástico de células grandes, que está asociado al implante de seno. O sea, pueden generar un cáncer, un tipo de linfoma diferente al usual, pero pues por eso todo, cualquier detalle estético que se desean hacer en su cuerpo, pues tiene que ser llevado el proceso con un médico, ¿verdad? A informarse bien, ¿verdad? Acerca de cualquiera, si usted va a tomar un método anticonceptivo o una terapia hormonal o un implante, por ejemplo, pues tiene que ser de la mano con la información brindada por un médico especialista en eso específicamente. Y si alguien, pues, de su familia o usted misma o pues alguien detecta algo en el autoexamen, no es de callarse, ¿verdad? Es de ir al médico y atenderlo a tiempo. Entonces, con esto terminamos aquí a lo que es el cáncer de mama y en la próxima clase, pues, les voy a dejar un video que informa un poquito más al respecto. Pero por el momento aquí vamos a detener la grabación.